Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a ver lo que es un apartado de diagrama de Pareto. Vamos a ver los pasos a seguir para poder hacer un diagrama de correcto de la manera correcta, valga la redundancia. Y por otro lado también veremos algunas recomendaciones para cómo ahora sí que interpretar este diagrama de Pareto y también para cómo realizarlo, ¿no? Entonces comencemos. Y pues bueno, aquí primero les muestro lo que es un diagrama de Pareto. Si se fijan, aquí tenemos lo que es los defectos. Existen la cantidad de defectos que hay de cada uno. Ahora sí que hablando en números, la cantidad de los defectos. Y acá en porcentajes. Acá tenemos también las cantidades de cada uno, los porcentajes de cada uno. Y el porcentaje acumulado que se va acumulando, que es referente a esta línea que va aquí arriba, ¿no? Aquí en mi canal tengo varios videos donde explico un poquito más a detalle cada una de las características de un diagrama de Pareto, pero en este caso nos vamos a enfocar más en las recomendaciones y en los pasos a seguir para realizar uno. Antes que nada tenemos una pequeña descripción, el cual nos dice que es un gráfico de barras que ayuda a identificar prioridades y causas, ya que se ordenan por orden de importancia a los diferentes problemas que se presentan en un proceso. También nos dice que es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos y que tiene como objetivo ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como las principales causas. Ok, entonces hasta aquí solamente llevamos la descripción de lo que es el diagrama de Pareto. Continuamos con las recomendaciones para realizar un análisis de Pareto. Como número 1 tenemos, en general, el diagrama de Pareto clasifica problemas en función de categorías o factores de interés, por ejemplo, por tipo de defecto o queja, modelo de producto, tamaño de la pieza, tipo de máquina, edad del obrero, turno de producción, tipo de cliente, tipo de accidente, proveedor, métodos de trabajo u operación, y cada clasificación genera un diagrama. Es decir, por cada uno podemos generar un diagrama de Pareto. El número 2, la segunda recomendación es: el eje vertical izquierdo debe representar las unidades de medida que proporcionen una idea clara de las contribuciones de cada categoría a la problemática global. De esta forma, si la gravedad o costo de cada defecto o categoría es muy diferente, entonces el análisis debe hacerse sobre el resultado de multiplicar la frecuencia por la brevedad o costo unitario correspondiente. Es decir, si el impacto tal vez de algún defecto es muy grande, pero en realidad el costo es muy poco, a comparación de otro que su impacto es muy leve, o sea, tiene poca cantidad de defectos, pero en realidad hablando en costo es muy elevada, entonces tenemos que hacer la conjunción de ambos elementos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo más claro sobre esto. Aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, en una empresa se detecta 6 tipos básicos de defectos que se han presentado con la siguiente frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos el defecto A, que tiene una frecuencia del 12%, el defecto B del 18%, el C del 30%, el D del 11%, y el E de 19% y F del 10%. Donde podemos ver así rápidamente cuáles son los defectos que tienen más porcentaje. Y luego tenemos, pero el costo unitario de reparar cada defecto es muy diferente y está dado por ejemplo, para reparar A es 3. Por ejemplo, en este caso solamente lo vamos a manejar como 3, pero pueden ser dólares, pesos o euros, ¿verdad? Ya dependiendo. Entonces, para el A, para reparar los 3 pesos, para el B 6, para el C 2, para el D 3, para el E 4 y para el F 7. Y aquí tenemos que es claro que C es el defecto más frecuente, pero tiene un costo o un bajo costo unitario de reparación. En contraste, el defecto F es el mayor costo unitario, pero su frecuencia de ocurrencia es relativamente baja. De aquí que el análisis de Pareto deba partir de la multiplicación de frecuencia por costo, con lo que se obtiene que el impacto global de cada defecto es el siguiente. Por ejemplo, en A tenemos 36, en B 108, en C 60, en D 33, en E 76 y en F 70. Que esto quiere decir que simplemente se multiplicó el porcentaje por el costo que cuesta reparar cada uno. Y así es como se obtuvo. Por ejemplo, el A representa el 12%, que es 12 por 3, 36. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Y tenemos, de aquí se ve que el defecto de mayor impacto es el B,
Por lo tanto, sobre este se debería centrar el proyecto de mejora. Entonces, básicamente es vaciar estos datos, así como están, en un diagrama de Pareto, y podemos observar que se va a centrar básicamente en el B, ahora sí que la atención, ¿no? Recomendación número 3. En el análisis, lo primero es hacer un Pareto de problemas, que es decir, el primer nivel, y después al problema dominante, si es que se encontró, se le hace tantos Paretos de causas, o sea, de segundo nivel, como se crea conveniente. Se recomienda no pasar del tercer nivel hasta acotar todas las opciones. Factores de interés de segundo nivel. Es decir, no se recomienda ir muy allá, o sea, hacer muchos niveles, porque te perderías en pequeños detalles. O sea, es hacer un nivel, un segundo nivel y tal vez un tercer nivel. Que eso de los niveles, ya tengo un video aquí en mi canal donde explico lo que es el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Si gustan pasar y checarlo con toda confianza. Cuarta recomendación, un criterio rápido para saber si la primera barra o categoría es significativamente más importante que las demás, no es que represente el 80% del total, sino que supere o predomine de manera clara sobre el resto de las barras. Esto es sencillo. El 5. Cuando un diagrama de Pareto no predomine ninguna barra y tiene una apariencia plana o un descenso lento en forma de escalera, significa que deben reanalizar los datos o el problema y su estrategia de clasificación. En estos casos y en general es conveniente ver el Pareto desde distintas perspectivas, siendo creativo y clasificando el problema o los datos de distintas maneras, hasta localizar un componente importante. Por ejemplo, ver si algunas de las categorías son muy parecidas de forma que se pudieran clasificar en una sola. Y bueno, en este punto es muy claro, simplemente es buscar la forma de acomodar los datos para marcar una tendencia, para buscar cuál es el problema dominante, ¿no? Y bueno, continuando con el número 6, nos dice, el eje vertical derecho representa una escala de porcentaje de 0 a 100, para que con base a esta se sea posible evaluar la importancia de cada categoría con respecto a las demás. En términos porcentuales, en tanto la línea acumulativa representa los porcentajes acumulados de las categorías. En este caso estamos hablando de la línea roja que vimos en un principio. Punto número 7. Para que no haya un número excesivo de categorías que dispersen el fenómeno, se agrupan en categorías que tienen relativamente poca importancia en una sola y se le denomina categoría otras, aunque no es conveniente que ésta represente un porcentaje de los más altos. Si esto ocurre, se debe revisar la clasificación y evaluar alternativas. Es simplemente que tienen muchos pequeños defectos que solo representan una pequeña parte de todos los defectos, pues los metemos todos en categoría otras. Es algo muy simple. Entonces los pasos a seguir para la construcción de un diagrama de Pareto son los siguientes. Como número 1 tenemos, es necesario decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a atender, así como tener claro qué objetivo se persigue. A partir de lo anterior, se procede a visualizar o imaginar qué tipo de diagrama de Pareto puede ser útil para localizar prioridades o entender mejor el problema. Número 2. Con base a lo anterior se discute y decide el tipo de datos que se van a necesitar, así como los posibles factores que serían importantes estratificar. Entonces, se construye una hoja de verificación bien diseñada para la colección de datos que identifique tales factores. Simplemente aquí la recolección de los datos adecuados. El paso número 3, si la información se va a tomar de reportes anteriores o si se va a colectar, es preciso definir el periodo del que se tomarán los datos y determinar a la persona responsable de ello. Básicamente estamos hablando de que designarle esta actividad a solamente una persona que esté calificada, ¿no? Paso número 4, al terminar de tener los datos se construye una tabla donde se cuantifique la frecuencia de cada defecto, su porcentaje y demás información. Esto es muy sencillo. Paso número 5. Se decide si el criterio con el que se van a jerarquizar las diferentes categorías será directamente la frecuencia o si será necesario multiplicarlo por su costo o intensidad correspondiente. De ser así, es preciso multiplicarla. Después de esto, se procede a realizar la gráfica. Entonces, es básicamente en este paso número 5, estábamos hablando de lo que hablamos en las recomendaciones, que si vemos que el costo tiene un gran impacto en lo que es los defectos, pues es necesario meter el costo, o que el costo esté de por medio, ¿no?
para poder hacer ahora sí que el diagrama de Pareto en base al costo y en base a la cantidad de defectos. Y paso número 6, documentación de referencias del diagrama de Pareto, como son títulos, periodo, áreas de trabajo, etcétera. Básicamente es la estructura de un diagrama de Pareto, tener bien claro lo que es los títulos, poner bien en claro los periodos en los que se hizo esto, en qué áreas de trabajo y demás información que la empresa o que el trabajo lo requiera, ¿no? Paso número 7, se realiza la interpretación del diagrama de Pareto y si existe una categoría que predomina, se hace un análisis Pareto de segundo nivel para localizar los factores que más influyen en el mismo. Básicamente es ver si tenemos un defecto que está predominando así, ahora sí que gráficamente se ve que está predominando sobre los demás, es conveniente hacer un diagrama de Pareto de segundo nivel. Y pues bueno, aquí terminamos con el diagrama de Pareto que vemos en pantalla, donde básicamente así quedaría un diagrama de Pareto bien elaborado. Bueno, tal vez a lo mejor faltarían algunos datos, pero igual ya dependería de cada empresa, ¿no? O de cada trabajo que se quiera hacer. Este diagrama de Pareto cabe resaltar que está hecho en el programa Minitab. Si quieren saber cómo se hace este diagrama de Pareto, pueden pasarse aquí a mi canal. Tengo varios videos referentes al diagrama de Pareto, donde hago varios ejemplos o distintos ejemplos de distintas problemáticas, y todos los baseo en este programa que es Minitab. Es un programa sencillo y simplemente vaciar los datos y con unos cuantos pasos obtienes un diagrama así como este. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero les sirva la información y que tengan un excelente día.